Conciudadanos de todo el Perú, frente a la realidad política en que vivimos en este momento, en Juli, en el departamento de Puno y en todo el Perú, en el contexto nacional, es de mucha preocupación para los pueblos alejados de la capital de la República. Con mucha tristeza vemos de que nuestros jóvenes de los pueblos pequeños salen hacia las grandes ciudades en busca de trabajo. Las escuelas casi están vacías. Los maestros casi no tienen a quién enseñar. ¿Por qué sucede todo esto? Incluso hay obras que los municipios los tienen proyectados y no los pueden ejecutar porque falta la economía. Pero por otro lado, sin embargo, todos los días desde que compramos una caja pequeña de fósforos, pagamos impuestos por el consumo de la energía eléctrica, por el consumo del agua. Si hablamos del recibo de la luz, nos cobran 8 o 9 conceptos. Si alguna persona tiene un auto o una movilidad, tiene que echar diario combustible, y de ese consumo de combustible, suponiendo que es 100 soles, 70 soles van para los impuestos del Estado. Y cuando hablamos de la falta de trabajo, de la migración de los jóvenes del campo a las ciudades, es lamentable la situación en que allí viven. Viven en los arenales, en la punta de los cerros, sin tener los servicios básicos. Y sin embargo, nuestras autoridades, supuestamente dirigidos democráticamente, no quieren resolver los problemas desde Lima. Y los ciudadanos que estamos tan lejos de la capital, nos vemos obligados a tener que resolver este problema. No voy a salir dentro del marco constitucional a proponer, voy a hacer una propuesta pública. Acá les muestro una copia de la Constitución Política del Perú. Mi propuesta no va al capricho personal, sino al análisis que como ciudadano lo he hecho y lo he compartido con muchos peruanos y están totalmente de acuerdo para realizar, tal vez le pondría yo el nombre de una revolución dentro del marco de la democracia. Me voy a someter al capítulo 3 de los derechos políticos y deberes de los peruanos. Ahí nos habla de que nosotros tenemos el derecho a participar, el derecho a dar iniciativas legislativas, el derecho a elegir y ser elegido. Pero desgraciadamente cuando hemos elegido a las personas que nos representan en el Congreso de la República, al día de hoy los ciudadanos tan lejos de la capital no nos sentimos representados. ¿Por qué? Porque si analizamos qué cosa significa la democracia, porque los señores elegidos dicen hemos sido elegidos democráticamente, pero no han ido al diccionario de la lengua española y han analizado qué cosa significa la democracia. Extraído la democracia significa lo siguiente: la democracia es el predominio del pueblo en el gobierno político de una nación o país. La democracia es la doctrina por prevención del pueblo en el gobierno. Es un régimen político en que el pueblo ejerce la soberanía, y soberanía significa que ejerce la autoridad suprema e independiente. Si nuestras autoridades han sido elegidos democráticamente, cumplen con consultar qué tipo de leyes sacan para el desarrollo, por qué los jóvenes migran, por qué no se solucionan los problemas del agua y desagüe. Todas estas cosas, señores, nos ha empujado, y muchos antecedentes, nos ha empujado a tener que ver qué dice la Constitución Política para resolver estos problemas. Como les decía, en el artículo 31 nos dan derechos, y en el artículo 32 nos dan el derecho a referéndum. ¿Qué significa referéndum? Extraído de la lengua española, referéndum es el acto de someter al voto popular directo las leyes, actos administrativos o asuntos de interés común para que el pueblo ratifique lo que votaron sus representantes. O sea, en dos palabras,
En este momento yo quisiera preguntar, como lo hice con muchas personas, ¿te sientes representado por los congresistas que están en la República? Ellos responden que no. No nos sentimos representados. Pero si vamos al sistema de administración política, ellos se agarran de ese episodio de la democracia cuando definitivamente ellos no quieren resolver nuestros problemas. Por eso, amigos, el referéndum en este momento, por ejemplo, podemos preguntar, ¿se siente usted representado por los congresistas del departamento de Puno? Que el pueblo diga si sí o no. Porque el artículo 32 nos da la potestad de poder someter a referéndum la misma constitución política del Perú. La aprobación de las normas con rango a ley, las ordenanzas municipales y las materias relativas al proceso de descentralización. Porque si hablamos de descentralización, definitivamente que desde el gobierno central un solo paso se ha dado para que exista la descentralización. Y hemos decidido como ciudadanos organizar el referéndum a nivel provincial con las siguientes preguntas. ¿De dónde debería de venir el gas al departamento de Puno si se une todo el departamento? Digan ustedes, ¿de Bolivia o de Lima? El pueblo lo decidirá. ¿Estamos de acuerdo con las leyes centralistas en los impuestos? ¿O debería existir una autonomía efectiva? Porque si hablamos de descentralización y si hablamos de democracia, las leyes del gobierno regional y las leyes municipales se crean con autonomía. Y acá está también en la Constitución. Nos dan una autonomía política, una autonomía administrativa y una autonomía económica. Pero dice dentro de tu competencia. O sea, todos los impuestos que se cobran desde que consumimos una cajita de fósforo hasta que consumimos mayores cosas, todos los impuestos se lo llevan Lima. Y cuando, por ejemplo, un municipio pequeño pide la plata para ejecutar una obra, no se nos quiere dar. A tal punto que han declarado carreteras de primer nivel, de segundo nivel, y cuando el presidente dice, acá no existe diferencias entre peruanos, todos somos iguales, pero las leyes son al contrario. ¿Cómo romper todo esto, amigo conciudadano? La solución es el referéndum. Vayamos al referéndum para preguntar al pueblo de dónde debe venir el gas, que decide el pueblo. ¿Debe seguir llevándose Lima nuestros impuestos? Que decide el pueblo. Y si el pueblo decide que no se debe de llevar, es un acuerdo soberano. Porque si leemos el concepto de democracia, lo voy a volver a repetir, es el predominio del pueblo en el gobierno. No es el predominio de los congresistas, ni mucho menos del señor presidente ni de los ministros. El predominio del pueblo, basado en la constitución política del Perú. Y este referéndum debe ser de acuerdo a los diferentes temas. Dentro de ellos, el más preocupante es, por ejemplo, que exista una verdadera autonomía. Yo les pongo un ejemplo. Cuando vamos con nuestros carros hacia las ciudades pagamos peajes y veamos cómo están las carreteras. ¿Quiénes son los dueños de las carreteras? ¿Los peruanos? No somos dueños los peruanos, son los extranjeros. ¿Quiénes se llevan el dinero de los peajes? Se llevan esas grandes empresas. Y vean cómo está la carretera. Si nosotros en un referéndum decidimos que ese dinero se debe de quedar y nosotros mismos tenemos la responsabilidad de tener que crear nuestras propias empresas que sean capaces de mantener las carreteras. Si se cobra un impuesto por la electricidad o el consumo de energía eléctrica, pues debe de mejorar las instalaciones domiciliarias. Porque en este momento la ciudad de Juli, sus cables están retaseados a pedazos. El mismo gerente, creo que es ahora exgerente, señor Mamani, hizo un diagnóstico y decía él de que esto necesita que se cambie. Pero hasta el día de hoy no se cambió. Y yo pregunto al Estado, al gobierno, ¿a dónde van nuestros impuestos de la luz? Claro, la gente saca su conclusión, pues por eso ganan 35.000, 40.000, tienen comisiones, tienen un montón de gente. ¿Y el pueblo cómo está? Si nos vamos en el contexto de Juli, en la Plaza de Armas existe la Casa de la Santa Inquisición, está el Templo de Santa Cruz. Se ha hecho esto por nuestros hermanos, por nuestros tatarabuelos, estas obras, y han sacado una ley
¿no? Y esa ley no permite que el ciudadano juleño pueda arreglarlo. Sin embargo, ellos cobran un ingreso a los museos de Juli. ¿A dónde van esos dineros? Entonces preguntemos en el referéndum, ¿este sistema de administración debe seguir igual o debe ser manejado por el pueblo? El pueblo que decida. Pero según he consultado yo, eso debe ser manejado por los propios conciudadanos de cada región, de cada lugar donde exista. Porque si preguntamos, por ejemplo, ¿a dónde va el dinero del museo? Véanlo. ¿Cómo está Santa Cruz? Se está cayendo a retazos. ¿Cómo está la Casa de la Santa Inquisición? Totalmente abandonado. Señores de Lima, estamos cansados de soportar. No vemos ustedes una sola ley saquen a favor del pueblo, pero eso sí se llevan todos nuestros impuestos. ¡Basta! Nosotros vamos a organizar el referéndum y hago un llamado a las demás provincias. Si lo hacemos a nivel departamental, mucho mejor. Y si lo hacemos a nivel nacional, rete mejor. El virreinato ya terminó, señor presidente. El virrey hace años, en los años 500, 600, 800 manejaba, pero al día de hoy seguimos viviendo en el virreinato. Si algún pequeño barrio quiere un presupuesto para tener agua, para tener una pista, tiene que ir a Lima. Si alguien quiere tener un trabajo, un cupo, tiene que ir a Lima. ¿Por qué? Entonces no vivimos en un gobierno democrático. Vivimos en ni en gobierno democrático, vivimos en el virreinato y esto tiene que acabarse. Este problema que les estoy dando, amigos, no puede ser, no los podemos pasar a los jóvenes que al día de hoy han reflexionado positivamente y han dicho basta con este abuso. Por eso, amigo, basado en la Constitución Política del Perú, vayamos al referéndum. Los diferentes problemas de cada pueblo que se pregunten. En el fondo, nuestros recursos deben quedarse aquí. O sea, lo que queremos es no una autonomía que esté manejada desde Lima. Queremos una autonomía efectiva. Que nosotros como ciudadanos podamos proponer qué hacemos con nuestros problemas. Porque al día de hoy, visitando Tacna, visitando Juliaca, visitando el mismo Juli, no hay un solo proyecto de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el norte de los gobiernos que en este momento están manejando a los departamentos? No hay un destino. Todos están a la deriva. ¿Por qué? Porque no está escrito en la ley orgánica de municipalidades ni en el gobierno regional cómo llevar al desarrollo al pueblo. Todos dependemos de Lima. Basta. Vayamos al referéndum y planteemos nuestras preguntas para que exista una autonomía efectiva. Muchas gracias.